descubrí que mi esposo de 52 años de matrimonio tenía otra familia completa. Yo nunca fui una mujer de grandes escenas. No me gustaban los gritos, ni los platos rotos contra la pared, ni las discusiones que dejan a una casa temblando por dentro. Mi vida había sido, durante más de medio siglo, una vida de cosas simples. Levantarme temprano, poner el café, arreglar la cama, revisar si había gas, si había agua, si había arroz, si la ropa estaba seca, si los muchachos habían llegado bien, si mi esposo había olvidado otra vez apagar la luz del baño. Así viví yo durante 52 años de matrimonio. Con paciencia, con costumbre, con amor, aunque ese amor ya no se pareciera al de los primeros años. A esa edad, una cree que conoce todo lo importante de la persona que duerme al lado. Cree que ya vio sus manías, sus silencios, sus defectos, sus achaques, sus secretos pequeños. Uno piensa, sí, este hombre ya no me puede sorprender con nada. Y sin embargo, la vida siempre guarda una puerta que todavía no hemos abierto. A mis 76 años, yo descubrí que mi esposo tenía otra familia completa. Y no lo descubrí por un presentimiento de película, ni por un mensaje sospechoso, ni por una mujer llamando a medianoche. Lo descubrí de una forma más cruel, por casualidad, por desgaste, por la costumbre de revisar papeles viejos, por un error del destino que me puso frente a una verdad que llevaba décadas respirándome al lado sin que yo la viera. Mi esposo se llamaba Rafael. En los documentos figuraba como Lepi, Rafael Antonio Paredes, aunque en la casa todos lo llamábamos Rafa. Era un hombre serio, trabajador, de esos que nunca hablaban demasiado. Siempre se despertaba antes que yo, se afeitaba con cuidado, se sentaba a leer el periódico y después se iba a resolver cosas, como decía él. Toda la vida dijo que era hombre de trabajo. Y yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Teníamos una casa, 4 hijos, nietos, fotos en la sala, celebraciones de aniversario, enfermedades compartidas, deudas pagadas, entierros, bautizos, navidades, y una historia que parecía sólida como una piedra. Nadie sospecha de una piedra. Cuando se es joven, cree uno que el matrimonio se rompe por golpes grandes. Infidelidades escandalosas, alcohol, violencia, abandono. Pero no siempre. A veces el matrimonio no se rompe, a veces se duplica. Mi historia comenzó una tarde de lluvia. Rafael estaba enfermo desde hacía meses. Ya no caminaba igual. La presión le subía y le bajaba como si el cuerpo se le hubiera vuelto un cuarto de llaves sueltas. El médico le había pedido exámenes y yo había organizado una carpeta con papeles, citas, recetas, resultados, recibos de farmacia. Rafael siempre dejaba todo tirado, así que yo me ocupaba de ordenarle la vida. Esa tarde él había salido al patio a tomar aire, y yo decidí revisar una gaveta vieja del comedor donde guardábamos documentos que ya nadie miraba. Certificados, títulos de propiedad, papeles del seguro, recibos antiguos, fotografías amarillentas, y una cajita de metal que antes tenía galletas, pero que terminó guardando llaves que ya no abrían nada. Mientras buscaba la copia de una escritura, encontré una carpeta manila más delgada, escondida detrás de unos papeles del carro. No era de la casa. No llevaba nuestros apellidos. Tenía escrito, con la letra de Rafael, importante, no mezclar. Eso me dio risa en el momento. Siempre tan ordenado para algunas cosas, tan desordenado para otras. Pensé que serían papeles de algún negocio viejo, quizá algo de un préstamo o un terreno que él había manejado con un primo. Pero cuando la abrí, sentí una presión rara en el pecho. Había un acta de nacimiento. No era de uno de mis hijos, era de una muchacha llamada Carolina Estela Paredes. Nació en otra ciudad. Llevaba como segundo apellido el de Rafael. Me quedé inmóvil. Leí una vez, luego otra. Pensé que era un error, que quizá era una sobrina, pero en el acta no figuraba ningún hermano de Rafael.
Figuraba a él como padre. Sentí que la casa se hacía más pequeña. Afuera llovía fuerte, y el sonido del agua contra el zinc del patio me parecía lejano, como si viniera de otra vida. Seguí revisando. Había copias de documentos de otro niño, José Miguel Paredes. Luego otra, Ana Lucía Paredes. Y otra más, Gabriel Eduardo Paredes. 3 hijos, 3 nombres, 3 nacimientos distintos, 3 madres distintas al parecer, porque yo no reconocí ninguno de esos nombres como el de alguna cuñada, ninguna amiga, ninguna historia de juventud. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que sentarme. No era solo que Rafael tuviera hijos fuera del matrimonio. Era peor. Era una familia completa, no una aventura. No una mujer, una vida paralela, una vida armada durante años, con nombres, fechas, colegios, quizá domingos, cumpleaños, enfermedades, lágrimas, gastos, promesas, ausencias. Una vida que existía mientras yo creía que él estaba trabajando tarde, o viajando por negocios, o ayudando a un amigo en otra provincia. De pronto todo en mi memoria cambió de color. Las noches en que llegó tarde, los viajes de 2 o 3 días, el dinero que a veces faltaba sin explicación, sus silencios largos, una llamada que él siempre contestaba fuera de la sala, la vez que un hombre lo saludó en el mercado y dijo: «Rafael, tengo rato sin verte por allá». Yo había pensado que era un cliente, ahora ya no sabía qué pensar. Quise confrontarlo de inmediato, pero no pude. Había algo en mi garganta que no me dejó hablar. Lo vi entrar de nuevo a la casa, empapado por la humedad, cargando su bastón y renegando porque el piso estaba resbaloso. Me preguntó si había encontrado los papeles, y yo solo asentí con la cabeza. Esa noche no dormí. Lo observé respirar al lado mío, con la boca un poco abierta, el pecho subiendo y bajando lentamente. A esa edad, el cuerpo de la persona que amamos se vuelve también una especie de paisaje. Uno ya no ve juventud, ve costumbre. Ve marcas en la piel, manchas de sol, cicatrices viejas, dedos deformados por la edad. Yo miraba a Rafael y no veía un monstruo. Veía al hombre que una vez me llevó flores de papel cuando no tenía dinero. Veía al padre de mis hijos. Veía al viejo que se sentaba conmigo a ver la televisión mientras yo le pelaba frutas. Y al mismo tiempo veía otra cosa. Un extraño que había vivido dentro de mi casa sin mostrar su verdadero rostro. Al amanecer, cuando el sol todavía no entraba por completo por la ventana, yo ya había tomado una decisión. No iba a llorar antes de tener respuestas. Así que esperé. Durante 2 días fingí normalidad. Le serví el desayuno, le ayudé con su medicina, le revisé la presión, le pregunté si quería sopa o arroz. Él notó mi silencio y me dijo, con esa voz suya tan tranquila que ahora me resultaba intolerable: «¿Te pasa algo, Micaela? ¿Te pasa algo?». Como si él no supiera que la vida estaba a punto de estrellarse. Le respondí que estaba cansada. No mentí del todo. Estaba cansada de verdad, pero no por la edad. Estaba cansada de un amor que quizá había sido mitad verdad y mitad teatro. Esperé a que anocheciera otra vez. Saqué la carpeta y la puse encima de la mesa del comedor. «¿Qué es esto?», le pregunté. Rafael levantó la vista y apenas vio la primera hoja su cara cambió. No fue una cara de sorpresa. Fue una cara de hombre atrapado. Eso lo entendí de inmediato. No me preguntó dónde lo había encontrado. No intentó negar nada. Solo se quedó mirando el papel como si el papel fuera una sentencia vieja que al fin había llegado a cobrar la deuda. «Micaela», dijo. Nunca olvidaré ese tono. No era una excusa. Era miedo. Yo no grité. Solo le pedí que me dijera la verdad. Y entonces se derrumbó. No de manera dramática, como hacen en las novelas. Se derrumbó como se derrumban los hombres que han vivido demasiado tiempo sosteniendo 2 vidas. Bajó la cabeza.
¡De pie, soldado! ¿Qué le quieres dar a tu familia? Se tapó la cara con la mano, no de manera dramática, como hacen en las novelas. Se derrumbó como se derrumban los hombres que han vivido demasiado tiempo sosteniendo dos vidas. Bajó la cabeza, se tapó la cara con la mano, respiró hondo y comenzó a hablar. Lo que me contó no lo voy a repetir palabra por palabra porque, para ser sincera, aún hoy hay partes que me duelen demasiado. Pero sí puedo decir que todo empezó muchos años atrás, cuando todavía éramos jóvenes y teníamos pocos recursos. Rafael había trabajado en otra ciudad unos meses, y allá conoció a una mujer. Dijo que al principio era algo pequeño, una equivocación, una relación que nunca creyó que llegaría a tanto. Pero llegó. Y luego llegó un niño. Después, por miedo, por cobardía, por vergüenza, por no saber cómo romper lo que ya había creado, siguió regresando. Luego conoció a otra mujer. Luego otra. Yo lo miraba con una mezcla de incredulidad y asco. ¿Me estás diciendo que durante todo este tiempo me mentiste?, pregunté. Él dijo que sí. ¿Y tus hijos?, le pregunté. Él bajó más la cabeza. También son míos. También son familia. También son familia. Quise tirarle algo. Quise romperle la mesa en la cabeza. Quise insultarlo con palabras que nunca había usado en mi vida, pero no lo hice. Creo que el peor golpe de todos fue entender que en su mente él había logrado repartir el corazón en compartimentos, como si el amor fuera una mercancía, como si una esposa pudiera ser una vida y otra mujer pudiera ser otra, y los hijos quedaran simplemente acomodados en estantes distintos. Le pregunté cuántos años tenía su otra familia. Dijo que la mayor de sus hijos allá tenía 40 y tantos, y el menor más de 30. Casi medio siglo. Casi mi matrimonio entero. Me senté porque sentí que las piernas no me sostenían. Lo peor no fue solo la traición. Lo peor fue la humillación. Yo había sido una mujer fiel, una mujer trabajadora, una mujer que aplazó sueños, que dejó estudios, que crió hijos, que lavó ropa ajena para completar la comida, que cuidó a sus suegros enfermos, que lloró sola cuando perdió a mi madre, que aguantó los cambios de humor de Rafael, sus ausencias, sus cansancios, sus silencios. Yo me había ganado cada día de esa relación con esfuerzo, y al final estaba descubriendo que del otro lado él también había construido algo, pero sin decirme nada, sin darme la opción de elegir. Esa noche no lo eché de la casa. Ni siquiera sé por qué. Quizá porque ya estaba viejo, enfermo y derrotado. Quizá porque una parte de mí necesitaba saber más antes de cortar lo que quedaba. Quizá porque, a esa edad, uno no rompe una historia de 52 años como quien rompe un vaso. Uno la mira caer y trata de entender dónde empezó a agrietarse. Al día siguiente le pedí que me diera nombres, direcciones, todo. Me los dio. Su voz era la de un hombre vencido. Durante una semana no hice otra cosa que mirar documentos, llamar a una de mis hijas, pedirle que investigara discretamente, revisar números viejos, preguntar sin preguntar, y poco a poco fui entendiendo algo que terminó de hundirme. La otra familia sí existía de verdad, con casas, fotos, reuniones, problemas y todo lo demás. No eran inventos, no eran fantasmas, eran personas reales que también habían vivido engañadas. Una de sus hijas, Carolina, era maestra. Otro, José Miguel, trabajaba en un taller mecánico. Ana Lucía tenía 2 niños. Gabriel era chofer. No eran niños ya, eran adultos, tenían vidas enteras encima. Ellos creían que Rafael había sido un padre ausente, trabajador, complicado, pero presente dentro de sus limitaciones. Yo no sabía si él les había dicho que estaba casado o si había construido otra mentira alrededor de nuestra existencia. Ese detalle me dio más rabia todavía, porque entonces entendí algo cruel. Yo no era la única víctima. Había varias mujeres heridas por el mismo hombre.
Una noche, al revisar una vieja libreta que yo jamás había visto, encontré una dirección de una casa en la costa. En una esquina, Rafael había anotado M, solo una letra. La inicial de una de esas mujeres, supuse. Me quedé mirando esa letra hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. No por celos, no exactamente, sino por tristeza. Qué vida tan mal hecha, qué manera tan triste de existir escondido, escapando, multiplicando culpas hasta que ya no caben en una sola persona. A la mañana siguiente le pedí a Rafael que se fuera al cuarto de visitas. No lo insulté. No lo humillé frente a los vecinos. No hice escándalo. Le dije que necesitaba espacio para pensar y que no podía seguir durmiendo a su lado después de saber lo que sabía. Él obedeció sin decir mucho. Los días siguientes fueron raros. La casa se llenó de un silencio extraño. Los nietos venían y yo sonreía para no preocuparlos. Mis hijos notaron algo. Claro que lo notaron, pero yo no estaba lista para contarles todo. ¿Cómo se cuenta una traición así? ¿Cómo le dices a tus hijos que el hombre al que llamaron papá tiene una segunda familia casi del mismo tamaño que la suya? ¿Cómo rompes esa imagen sin romper también a quienes la sostuvieron? Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra grietas por donde salir. Fue una de mis hijas, Elena, la que terminó obligándome a hablar. Ella vino un sábado, vio mi cara, vio mis ojos hinchados y me dijo, «Mami, dime lo que pasa». Yo intenté esquivarla. No pude. Le mostré las hojas. Cuando terminó de leer, no dijo una sola palabra durante casi un minuto. Luego se sentó muy despacio y lloró conmigo. No lloró por él, lloró por mí. Y ese llanto me partió el alma, porque entendí que el dolor de una madre también es el dolor de sus hijos. Ellos no solo aman a sus padres, también aman la historia en la que crecieron. Y cuando esa historia se rompe algo en todos. Después de eso tuve que contarlo a mis hijos, a una hermana, a un amigo de la familia. No a todo el barrio, porque no me gustaba convertir mi vergüenza en espectáculo, pero sí a quienes debían saberlo. Las reacciones fueron distintas. Uno de mis hijos se enfureció tanto que quiso ir a buscar a Rafael y enfrentarlo. Otro se quedó callado y no quiso hablar durante días. Una de mis hijas me preguntó si yo sospechaba algo antes. Le respondí que nunca había sospechado lo suficiente. Y esa fue una de las partes más dolorosas. La traición no solo te engaña, también te hace cuestionar tu propia inteligencia, tu intuición, tu memoria. Comienzas a repasar toda tu vida como si fueras detective de tu propio dolor. Sin embargo, hubo algo que me sostuvo. Ya no era una mujer joven atrapada en una dependencia económica absoluta. Yo había trabajado toda la vida. No tenía grandes lujos, pero tenía mi pensión, mi casa a nombre de ambos, mis hijos, mis nietos, mis amistades y sobre todo algo que yo había subestimado por décadas: mi dignidad. Rafael quiso hablar conmigo varias veces. Me pidió perdón, lloró. Dijo que no sabía cómo detener la mentira una vez que comenzó. Dijo que me amaba. Cuando un hombre ha vivido mintiendo tanto tiempo, hasta sus arrepentimientos parecen incompletos. Le pregunté algo que nunca olvidaré. Si de verdad me amabas, ¿por qué no me escogiste? No tuvo respuesta, y esa falta de respuesta fue más honesta que todas sus explicaciones, porque al final esa era la verdad. Él no había escogido a una mujer sobre la otra. Había escogido no perder nada. Había escogido la comodidad, el egoísmo, el doble camino, la doble cara, la doble vida. Había escogido sostener todo lo que pudiera mientras pudiera, sin pensar en el precio. Los meses siguientes fueron difíciles. Hubo abogados, hubo papeles, hubo discusiones familiares, hubo llamadas de personas que yo no conocía. Una de las mujeres, la madre de 2 de sus hijos, finalmente se enteró de que él seguía viviendo con una esposa legal. No voy a mentir, cuando eso pasó, yo también sentí un alivio extraño.
no porque me alegrara la desgracia ajena, sino porque por fin la mentira estaba cayendo completa, sin proteger a nadie. Las máscaras cuando caen, caen para todos. Rafael sufrió un derrame leve poco después. No fue mortal, pero sí suficiente para dejarlo aún más débil. Hubo gente que me dijo que no lo abandonara en ese estado. Hubo gente que me dijo que ya era hora de echarlo y dejar que se arreglara solo. Yo escuché a todos, pero al final tomé mi decisión sin ruido. No lo dejé solo. Pero tampoco volví a ser su esposa como antes. Lo acompañé en lo médico porque, a pesar de todo, todavía era el padre de mis hijos y el hombre con el que había compartido más años que con cualquier otra persona sobre la tierra. Pero emocionalmente me aparté. No podía seguir amando a la misma imagen. Una tarde, meses después, una de las hijas de la otra familia pidió verme. Yo dudé mucho antes de aceptar. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de las dos casas, lejos del barrio, lejos de los ojos de todos. Ella llegó con un rostro sereno, aunque los ojos se le notaban cansados. Se parecía mucho a Rafael de joven. Eso me desarmó. No vino a pelear, vino a llorar. Me dijo que ella tampoco lo había sabido todo, que durante años pensó que su padre era un hombre separado, complicado, con otro hogar lejos, pero no entendía bien cómo encajaban las piezas. Cuando se enteró de la verdad completa, sintió rabia, vergüenza, pena, todo al mismo tiempo. Me dijo que también había vivido con un vacío enorme y que ninguno de ellos había recibido la honestidad que merecían. Lloramos las dos. Dos mujeres distintas, dos vidas distintas. La misma herida. Aquel encuentro cambió algo en mí. No borró el daño, no lo justificó, pero me mostró que no era la única con el corazón destruido. Y eso, de manera extraña, me ayudó a respirar de nuevo. Entendí que yo no había sido tonta, había sido confiada, que no es lo mismo. La gente confunde la bondad con debilidad y la confianza con ingenuidad, pero no son iguales. Yo amé con verdad. Él vivió con mentira, esa es la diferencia. Con el tiempo decidí vender parte de la casa y repartir los bienes como correspondía. Rafael aceptó casi todo sin discutir. Tal vez porque ya no tenía fuerzas, o tal vez porque por fin entendía que no podía seguir cobrando la lealtad de una mujer que había perdido la paciencia con razón. Mis hijos me apoyaron. Uno de ellos incluso me dijo algo que nunca olvidaré. Mami, tú no perdiste 52 años. Tú sobreviviste 52 años. Eso cambia todo. Y sí, cambió todo. Porque empecé a mirar mi vida de otra manera. Ya no como la historia de una mujer engañada solamente, sino como la historia de una mujer que resistió, crió, sostuvo y finalmente despertó. Comencé a salir más. Me uní a un pequeño grupo de señoras del barrio que se reunían a tomar café y a hablar de todo un poco. Una enseñaba a bordar, otra vendía dulces, otra sabía hacer remedios caseros. Yo empecé a ayudar en la iglesia, no por obligación, sino porque me daba paz. Redescubrí que todavía existía el mundo fuera de mi cocina y de mi matrimonio. Redescubrí que yo seguía siendo Micaela, y no solo la esposa de Rafael. Aprendí algo que me costó entender. El amor verdadero no se mide por cuánto soportas en silencio. El amor verdadero también exige verdad. Un matrimonio no se sostiene solo con años. Se sostiene con honestidad, con respeto, con lealtad. Sin eso, la duración no es orgullo. A veces es solo una larga traición. A Rafael lo vi cambiar también. No sé si por culpa, por enfermedad o por miedo a morir con el alma rota, pero cambió. Empezó a hablar más claro. Dejó de esconderse detrás de su silencio. Intentó, dentro de lo posible, arreglar parte del daño. Reconoció a sus hijos públicamente. Pagó algunas deudas pendientes, escribió cartas. No sé si eso redime algo. Sinceramente creo que no.
pero al menos evitó seguir escapando. Hubo una noche en que se sentó conmigo en el patio, ya muy flaco, con la mirada apagada, y me dijo: «Yo te perdí a ti desde hace tiempo», aunque seguía ahí. Yo me quedé mirándolo sin responder. Luego le dije: «No me perdiste por completo. Tú mismo me entregaste en pedazos». Él bajó la cabeza, no discutió. Después de eso no volvimos a tocar el tema como antes. El dolor siguió, pero ya no me gobernaba. Aprendí a ponerle nombre, a sentarme con él, a dejar que doliera sin dejar que me destruyera. Una tarde de domingo, mis nietos estaban en el patio jugando, y uno de ellos me preguntó por qué estaba tan tranquila si había pasado algo tan feo. Yo le sonreí y le dije una frase que hoy repito con frecuencia, porque a veces el corazón llora, pero el alma aprende a levantarse. No sé si entendió del todo, pero yo sí entendí algo muy importante. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, pero también es una forma de victoria. Y cuando la vida te quita una mentira enorme, te obliga, aunque duela, a construir algo más honesto con los pedazos que quedaron. Rafael murió 2 años después. No voy a decir que fue fácil, no lo fue. A pesar de todo, 52 años pesan. Las lágrimas viejas también pesan, los recuerdos no se borran. Pero al final de su vida pude estar en paz con una verdad. Yo no me quedé porque no podía irme. Me quedé hasta entender la magnitud del engaño, y cuando la entendí ya no me pertenecía seguir siendo la misma. En su funeral estaban mis hijos, sus otros hijos, nietos de ambas partes, vecinos, amigos, gente confundida, gente callada, gente que había sospechado y nunca dijo nada. Ver a tantas personas unidas por un hombre que había vivido dividido fue una escena extraña, casi irónica, pero no sentí odio. Sentí una tristeza inmensa por todo lo que se pudo haber hecho bien y no se hizo. Después del entierro, una de sus hijas se me acercó y me abrazó. Me dijo: «Gracias por no convertir esto en más violencia». Yo cerré los ojos un momento, porque esa fue mi gran decisión, no permitir que la traición me volviera cruel. Sí, me hizo más sabia. Sí, me hizo más dura en algunas cosas. Sí, me enseñó a desconfiar de las apariencias y a leer mejor los silencios, pero no me quitó la capacidad de amar. No me la quitó porque yo decidí no dejarla morir con él. Hoy, cuando miro hacia atrás, no recuerdo mi vida solo como una tragedia. La recuerdo como una lección dolorosa, sí, pero también como una prueba de resistencia. Aprendí que nunca es tarde para descubrir la verdad. Aprendí que la edad no nos vuelve ciegos, a veces nos vuelve más valientes para soportar lo que vemos. Aprendí que hay hombres capaces de vivir fragmentados durante décadas, pero también aprendí que una mujer puede reconstruirse incluso después de que la mentira le reviente el corazón. Y aprendí algo todavía más profundo. El amor no debe pedirnos que renunciemos a nuestra dignidad para existir. Yo amé a Rafael de verdad. Lo amé durante 52 años. Lo cuidé, lo acompañé, lo esperé, lo defendí, lo lloré. Pero al final descubrí que mi vida no se terminaba en su secreto. Mi vida seguía en mis hijos, en mis nietos, en mis mañanas de café, en mis caminatas lentas, en mis amigas nuevas, en mi forma de reír otra vez, aunque a veces la risa todavía venga mezclada con un poco de tristeza. Si alguien me pregunta hoy si perdoné a Rafael, respondo que perdonar no siempre significa olvidar, ni volver, ni justificar. Perdonar a veces es dejar de cargar con un fuego que ya te había quemado demasiado. Y yo decidí soltar ese fuego. No porque él lo mereciera, sino porque yo sí merecía descansar. Merecía paz. Merecía una vejez limpia de mentiras. Merecía saber que después de tanto dolor, todavía podía levantarme cada mañana sin sentir que mi vida era solo el apéndice de la de otro. Yo soy Micaela, la mujer que descubrió demasiado tarde que su esposo de 52 años tenía otra familia completa.
Pero también soy la mujer que, después de esa verdad, no se rompió del todo. Y esa, al final, fue mi victoria más grande.